Hola, bienvenido o bienvenida al Baúl de Psicología. Hoy quiero hablar de algo que llevo varias semanas observando. En las noticias, en las redes sociales, en conversaciones entre amigos, en familias y también, para qué negarlo, dentro de mí. Vivimos un momento en el que pasan muchas cosas a la vez: conflictos, guerras, cambios políticos, incertidumbre económica, transformaciones sociales muy rápidas, imágenes que llegan desde cualquier parte del mundo prácticamente en tiempo real. Y creo que todo esto está generando algo que merece que miremos con bastante atención. No solamente qué pensamos sobre lo que está ocurriendo, sino qué nos pasa mientras pensamos sobre ello. Porque quizá tú también lo hayas notado. Hay temas sobre los que parece que ya no podemos simplemente estar en desacuerdo. No es yo lo veo así, tú lo ves de otra manera. Vamos a intentar entender por qué. Cada vez con más frecuencia ocurre algo diferente. El desacuerdo empieza a sentirse personal, como si la opinión del otro dijera algo esencial sobre quién es y también sobre quién soy yo. Entonces dejamos de escuchar solamente una idea y empezamos a percibir una amenaza. Y de eso quiero hablar hoy. No quiero convencerte de ninguna posición política, ni decirte qué tienes que pensar. De hecho, probablemente tú y yo podríamos estar profundamente en desacuerdo en muchas cuestiones. Y eso no es necesariamente un problema. Las sociedades necesitan desacuerdo, necesitan crítica, necesitan conflicto de ideas, necesitan personas capaces de cuestionar aquello que consideran injusto. El problema empieza en otro lugar, cuando dejamos de decir no estoy de acuerdo contigo y empezamos a sentir tú eres el problema. Así que hoy quiero hacerme contigo una pregunta. ¿Qué ocurre dentro de nosotros cuando pensar diferente empieza a parecernos peligroso? Y sobre todo, ¿qué ocurre cuando dejamos de discutir con una persona y empezamos a discutir con un enemigo? Hay algo que necesitamos comprender primero. Los seres humanos no construimos nuestras opiniones únicamente a partir de datos. Nos gustaría pensar que sí, que recopilamos información, la analizamos serenamente, contrastamos argumentos y después llegamos racionalmente a una conclusión. Pero nuestra mente no funciona exactamente así. Nuestras creencias también están atravesadas por nuestra historia, por nuestros vínculos, por aquello que hemos vivido, por los grupos a los que pertenecemos, por nuestros valores, por nuestros miedos, por las personas en las que confiamos y por aquello que sentimos que necesitamos proteger. Porque pertenecer importa muchísimo. Somos una especie profundamente social. Durante gran parte de nuestra historia evolutiva, formar parte de un grupo significó cooperación, protección y acceso a recursos. Y todavía hoy la pertenencia sigue organizando una parte importante de nuestra experiencia. Por eso algunas ideas pueden terminar vinculándose a algo mucho más profundo que una simple opinión. A nuestra identidad, a nuestra familia, a nuestra comunidad, a nuestra manera de comprender qué es justo, qué es peligroso, qué merece ser protegido, quiénes somos nosotros y quiénes son ellos. Entonces, cuando alguien cuestiona una idea que forma parte de todo eso, no necesariamente experimentamos qué argumento tan diferente. Podemos experimentar algo más parecido a ¿cómo puede pensar eso? Esta gente es peligrosa. Si personas así ganan, algo importante para mí estará en riesgo. Y ahí cambia completamente la conversación, porque ya no estamos gestionando solamente información, estamos gestionando identidad, pertenencia y amenaza. Y quiero aclarar algo desde aquí porque es importante para todo lo que viene después. Hablar de comprender al otro no significa pensar que todas las ideas son iguales. No significa aceptar cualquier discurso. No significa colocarnos artificialmente en un punto medio. Y tampoco significa abandonar nuestras convicciones. Hay ideas que pueden causar daño. Hay mentiras, hay abuso de poder, hay discursos que deshumanizan, hay violencia y existen situaciones en las que necesitamos proteger, denunciar, confrontar, poner límites, decir claramente esto no. Comprender no significa justificar.
Regularnos no significa volvernos neutrales, y reconocer la humanidad del otro no implica considerar equivalentes todas las ideas ni todas las acciones. En terapia sabemos esto perfectamente. Podemos comprender por qué una persona aprendió a controlar y seguir diciendo que controlar a su pareja no es aceptable. Podemos comprender de dónde procede una respuesta agresiva y seguir poniendo límites a la agresión. Una mirada humanista no exige ingenuidad moral, exige algo bastante más difícil: ser capaces de enfrentarnos a aquello que consideramos injusto sin necesitar convertir a la persona que tenemos delante en algo menos que humano. Ahora imagina una situación bastante cotidiana. Estás tranquilamente mirando el teléfono, lees una noticia, después otra, aparece un vídeo, un comentario. Alguien dice algo que te parece aberrante. Sigues bajando, otro titular, otra imagen, otra discusión. Y quizá empiezas a notar algo. La mandíbula se aprieta, la respiración cambia, notas calor, aparece tensión en el pecho. Empiezas a escribir una respuesta, la borras, la vuelves a escribir, quieres corregir, quieres demostrar, quieres que alguien entienda. Y quizá sigues sentado en el sofá de tu casa, no existe una amenaza física inmediata delante de ti, pero tu organismo puede estar movilizándose, porque los seres humanos no respondemos únicamente a peligros físicos, también reaccionamos ante señales sociales: exclusión, humillación, conflicto, pérdida de pertenencia, incertidumbre, o ante aquello que interpretamos como una amenaza para personas, valores o identidades importantes. Aquí necesitamos cierto rigor. Entrar en activación no significa de repente se apague nuestra parte racional, ni que un supuesto cerebro primitivo tome completamente el control. Eso sería una explicación demasiado sencilla. Lo que sí sabemos es que cuando aumenta significativamente el estrés o la percepción de amenaza, nuestra atención puede estrecharse. Determinadas señales adquieren más peso, nos volvemos especialmente sensibles a aquello que confirma peligro. Y puede costarnos más tolerar ambigüedad, considerar varios puntos de vista, esperar, escuchar antes de responder o aceptar durante un tiempo que quizá no tenemos una respuesta clara. Desde la teoría polivagal podemos utilizar una idea clínicamente interesante sin convertirla en una explicación total del cerebro. Cuando aumenta la experiencia de peligro, la protección gana terreno frente a la conexión. Y esto importa mucho, porque escuchar realmente al otro requiere cierta seguridad. No necesariamente estar relajados, pero sí suficientemente regulados para que la diferencia no sea interpretada automáticamente como algo de lo que tenemos que defendernos. Hay una imagen que me ayuda mucho a comprenderlo. Imagina una fotografía normal. Tiene luces, sombras, texturas, grises, detalles. Ahora imagina que empiezas a aumentar el contraste, un poco más, y otro poco, y otro. Cada vez desaparecen más matices, hasta que llega un momento en que prácticamente solo quedan dos colores, blanco y negro. Nosotros, ellos, los buenos, los malos, los que entienden, los ignorantes, los que tienen valores, los monstruos. Pero hay algo importante: los matices no han desaparecido necesariamente de la realidad. Han desaparecido de nuestra representación de la realidad. Y ahí empieza uno de los procesos más preocupantes de la polarización. No solamente cambia lo que pensamos del otro, cambia cómo lo percibimos. Ya no vemos a María, a Hamed, a Javier, a Lucía, a una persona con una infancia, una familia, contradicciones, miedos, experiencias, afectos, errores. Vemos una categoría: los de izquierdas, los de derechas, los progres, los conservadores, los feministas, los woke, los fascistas, los negacionistas, los inmigrantes, los que votan a.
Y cuanto más ocupa la categoría, más fácil resulta que desaparezca la persona. La deshumanización no siempre empieza pensando literalmente que el otro no es humano. Puede empezar bastante antes, cuando dejamos de sentir curiosidad, cuando creemos que conocer una de sus opiniones nos permite saber todo lo necesario sobre él. En psicología política existe un concepto especialmente útil: polarización afectiva. No describe simplemente que dos grupos tengan opiniones políticas diferentes, describe el aumento del rechazo, la desconfianza y la hostilidad hacia quienes pertenecen al grupo contrario. Una cosa es: no comparto tu posición, y otra: no confío en personas como tú. Y otra todavía más extrema: personas como tú son el problema. Y aquí las redes sociales entran en escena, no porque hayan inventado nuestra tendencia a formar grupos, no inventaron la indignación, ni el sesgo de confirmación, ni nuestra necesidad de pertenecer. Todo eso existía mucho antes de Instagram, X o TikTok. Pero determinadas dinámicas digitales pueden encontrarse con esos mecanismos humanos y amplificarlos. Investigaciones realizadas sobre millones de publicaciones han encontrado, por ejemplo, que las referencias hostiles al grupo político contrario pueden resultar especialmente eficaces para generar interacción y difusión. Y esto importa, porque la indignación no solamente expresa una posición, también puede recibir recompensa social. Imagina que publico un comentario muy indignado y recibo 50 me gusta, 20 respuestas, personas diciendo exactamente, por fin alguien lo dice, ¿qué razón tienes? Nuestro comportamiento aprende de sus consecuencias, y existen investigaciones experimentales que muestran que el feedback social puede aumentar la expresión posterior de indignación moral. No significa que las redes fabriquen emociones falsas, significa algo bastante más sencillo: aquello que recibe recompensa tiene más probabilidades de repetirse. Y aquí aparece algo que me parece especialmente interesante. A veces la solución que intentamos utilizar termina manteniendo el problema. Creo que el otro está equivocado, entonces le mando información. No cambia de opinión, le mando más. Me responde con sus propios enlaces. Yo me activo, la otra persona se activa. Intento explicarme mejor. La otra persona intenta demostrarme que estoy equivocada. Aumentamos las pruebas, aumentamos la indignación, aumentamos la distancia, y al final ambos terminamos diciendo: ¿ves? Es imposible hablar con esta gente. Cada uno utiliza la reacción del otro como prueba de que su percepción inicial era correcta, y el intento de convencer termina reforzando aquello que queríamos resolver: la imposibilidad de encontrarnos. Pero aquí también necesitamos evitar otra simplificación. Sería muy cómodo construir un nuevo enemigo: el algoritmo. Sabemos que los sistemas de recomendación modifican aquello a lo que estamos expuestos, pero la investigación no encuentra un efecto único ni idéntico entre plataformas. Y esto es importante porque la polarización no tiene una única causa. Intervienen las redes, sí, pero también nuestras decisiones, las personas a las que seguimos, los medios que consumimos, los grupos a los que pertenecemos, los líderes políticos, la historia de cada sociedad, las condiciones sociales y económicas, las amenazas reales y nuestras propias formas de procesar incertidumbre, identidad y pertenencia. Esto es un sistema, y los sistemas rara vez pueden explicarse señalando una sola pieza. Aquí aparece otro mecanismo conocido: el sesgo de confirmación. Tendemos a prestar más atención o dar más valor a determinada información cuando encaja con aquello que ya creemos. Pero me gustaría no hablar de esto desde la superioridad, porque es muy fácil decir: ellos están sesgados. El sesgo siempre lo tiene el otro, curiosamente. Nosotros simplemente vemos la realidad. Quizá una posición más incómoda, pero más útil, sea asumir que ninguno de nosotros observa el mundo desde un lugar completamente neutral.
Interpretamos la información desde experiencias previas, categorías, expectativas, aprendizajes. Y cuando además estamos cansados, saturados o asustados, las explicaciones sencillas resultan especialmente tentadoras. Porque la complejidad exige energía. La certeza, en cambio, tranquiliza. Aquí quiero introducir una mirada clínica, pero con muchísimo cuidado. La polarización política no es un síntoma de trauma. Estar enfadado ante una situación política no significa que tengamos un trauma. Y una reacción intensa puede ser completamente coherente ante una injusticia real. Dicho esto, desde una hipótesis clínica, no como explicación general de la polarización, sí podemos preguntarnos cómo nuestra historia relacional modula la manera en que toleramos conflicto, incertidumbre y pertenencia. Una persona que ha aprendido durante años que discrepar termina en humillación, que el conflicto puede implicar abandono, que estar fuera del grupo significa quedarse sola o que equivocarse tiene consecuencias muy duras, puede encontrar especialmente difícil permanecer abierta cuando una conversación activa aprendizajes parecidos. Desde una mirada informada podemos pensar que determinados estímulos del presente pueden conectar con redes previas de experiencia, no porque una discusión política sea equivalente a una experiencia traumática, no lo es, sino porque interpretamos el presente utilizando también lo que hemos aprendido anteriormente. Y desde el apego podemos preguntarnos, ¿qué significa para mí pertenecer? ¿Qué significa quedar fuera? ¿Qué ocurre dentro de mí cuando siento que los míos pueden rechazarme? Quizá algunas discusiones estén hablando también de eso, de pertenencia, de control frente a la incertidumbre, de coherencia, de miedo a quedarse fuera, de proteger aquello que amamos. Y aquí el trabajo con partes puede ayudarnos mucho, no para explicar la polarización, sino para observar qué ocurre dentro de nosotros antes de convertirlo automáticamente en conducta. Quizá aparece una parte que dice, si no digo nada, estoy siendo cómplice. Otra, tengo que demostrar que esto es falso. Otra, no puedo permitir que personas así ganen. Otra, si reconoces que tienes razón en algo, estás traicionando a los tuyos. Y quizá otra, completamente agotada, dice, no quiero saber nada más. No necesitamos expulsar ninguna. Podemos preguntarnos, ¿qué está intentando proteger esta parte? Quizá justicia, seguridad, pertenencia, dignidad, personas que amamos. Comprender la función de una respuesta no significa obedecerla. Puedo comprender por qué una parte quiere atacar sin atacar. Puedo comprender por qué quiere retirarse sin desaparecer. Puedo comprender por qué necesita demostrar algo sin convertir cada conversación en un juicio. Esa pequeña distancia interna abre a algo fundamental: capacidad de elección. Y aquí aparece un hallazgo que me parece especialmente interesante. No solamente vemos indignación en las redes, también podemos sobreestimarla. En una investigación, los observadores percibían en determinados mensajes políticos más indignación de la que los propios autores decían estar sintiendo. Y esa sobrepercepción contribuía a imaginar mayor hostilidad entre grupos. Esto significa que podemos estar viviendo en una sociedad polarizada y al mismo tiempo percibirla como todavía más hostil de lo que realmente es. Y esa percepción organiza nuestra conducta. Si creo que el otro me odia, me preparo. Si creo que nunca me escuchará, dejo de escuchar yo primero. Y aparece un circuito muy humano. Percibo hostilidad, me protejo, genero más hostilidad y utilizo la reacción del otro como confirmación de que tenía razón en protegerme. También tenemos un problema con la velocidad. La información falsa no necesita ser siempre más convincente que la verdadera para circular.
Puede bastar con que resulte novedosa, impactante o indignante. Sabemos que determinada información falsa puede difundirse con enorme rapidez y que la indignación moral puede favorecer su circulación. Y aquí podemos observar algo muy sencillo en nosotros mismos. Cuando algo nos indigna, queremos compartirlo rápido. Precisamente cuando más necesitaríamos comprobar, menos ganas tenemos de detenernos. Ese impulso puede ser legítimo. El problema aparece cuando la velocidad emocional se adelanta a la verificación. Hay un punto en el que dejamos de discutir una idea y empezamos a degradar a quien la sostiene. Ridiculizarlo, humillarlo, convertirlo en alguien estúpido, malvado, inferior. El desprecio cambia la estructura de la relación, coloca al otro debajo. Ya no tenemos delante a alguien con quien discrepemos, tenemos a alguien que creemos que ni siquiera merece ser escuchado. Y una sociedad en la que grupos enteros dejan de reconocerse mutuamente como interlocutores empieza a tener un problema mucho mayor que la diferencia ideológica. Porque podemos discutir con alguien que piensa distinto, podemos protestar, podemos votar diferente, podemos exigir responsabilidades, podemos poner límites, pero es mucho más difícil construir cualquier mundo compartido con alguien a quien ya hemos convertido en una caricatura. Quizá aquí podamos hacer algo muy pequeño. No necesitas cerrar los ojos ni respirar de ninguna manera especial. Solo piensa en algún tema que últimamente te active. No en el más doloroso, algo manejable. Piensa en una persona o en una opinión con la que estés profundamente en desacuerdo. Y antes de analizar sus argumentos, observa tu cuerpo. ¿Qué ocurre en la mandíbula? ¿En el pecho? ¿En el estómago? ¿En los hombros? ¿En la respiración? ¿Notas ganas de acercarte, de retirarte, de atacar, de demostrar? Ahora observa qué frase aparece. Es que esta gente no puedo con ellos. Son todos, nunca entienden. Y prueba a hacerte una pregunta. No, ¿quién tiene razón? Esa pregunta puede venir después. Primero, ¿qué está intentando proteger una parte de mí ahora mismo? Quizá aparezca algo, mi seguridad, mis hijos, mi manera de entender la justicia, mi identidad, mi grupo, mi necesidad de sentir que todavía tengo algo de control. Y después una segunda pregunta. ¿Tengo suficiente regulación ahora mismo para intentar comprender o solamente tengo capacidad para defenderme? Quizá la respuesta sea no. Y eso también es información. A veces la intervención más inteligente no es continuar argumentando. Es salir del teléfono, caminar, mirar alrededor, sentir los pies, hablar con alguien en persona, dormir, volver mañana. Regular no significa volverte neutral, significa recuperar suficiente capacidad para elegir cómo quieres responder. ¿Recuerdas la fotografía? Quizá una parte del trabajo consiste en bajar un poquito el contraste, no para fingir que todo es gris, no lo es. Hay hechos, hay límites, hay responsabilidades, hay violencia, hay posiciones incompatibles. Pero entre el blanco y el negro existe una enorme cantidad de información. Historias, contextos, contradicciones, intereses, miedos, personas. Y recuperar esos matices no necesariamente significa cambiar de opinión. Podemos seguir diciendo, no estoy de acuerdo contigo. En esto creo que te equivocas. Esto cruza un límite para mí. Y también, en esto tienes razón. No sé suficiente sobre esto. Necesito pensarlo. Quiero entender cómo has llegado hasta aquí. Eso requiere mucha más regulación que insultar, porque la certeza rápida tranquiliza, la complejidad no. Y tampoco basta simplemente con exponernos a opiniones contrarias. La diferencia no regula automáticamente, importa cómo nos encontramos con ella.
No es lo mismo consumir 20 vídeos que nos muestran las versiones más ridículas del grupo contrario que hablar con una persona real. No es lo mismo escuchar para encontrar el error que escuchar para comprender cómo ha llegado a alguien a pensar lo que piensa. Y cuidado, preguntar con curiosidad tampoco significa preparar una trampa más sofisticada. A veces decimos, no, explícame, quiero entenderte, mientras por dentro esperamos exactamente el momento en que podamos demostrar que el otro es incoherente. Eso no es curiosidad, es interrogatorio con buena educación. La curiosidad genuina implica aceptar una posibilidad bastante incómoda, que quizá descubramos algo que no habíamos pensado. No sé qué ocurrirá geopolíticamente durante los próximos años, y creo que cualquiera que afirme saberlo con demasiada certeza probablemente esté simplificando mucho. Pero hay algo que sí que me preocupa, que terminemos viviendo en sociedades donde cada grupo conoce perfectamente las peores versiones del otro, y prácticamente nunca conoce a sus personas. Que sepamos qué odiar, pero no cómo conversar. Que tengamos cantidades enormes de información y cada vez menos mundo compartido. Por eso quizá cuidar nuestra salud psicológica en este momento histórico también implique cuidar nuestra capacidad de permanecer humanos cuando discrepamos. No dejar de indignarnos, no dejar de defender aquello que creemos importante, no volvernos indiferentes, no renunciar al pensamiento crítico, no dejar de confrontar aquello que causa daño, sino aprender algo quizá bastante más difícil: sostener convicciones sin necesitar destruir psicológicamente a quien tenemos delante. Así que hoy no quiero pedirte que cambies de opinión, quiero proponerte algo mucho más pequeño. La próxima vez que algo que leas te active muchísimo, antes de compartirlo, antes de contestar, antes de reducir a alguien a una categoría, observa durante unos segundos qué está ocurriendo dentro de ti. Y pregúntate, ¿estoy respondiendo a una idea? ¿O mi cuerpo ya está luchando contra un enemigo? Porque quizá no podamos elegir todo lo que aparece delante de nosotros, pero todavía podemos participar en cómo lo miramos, en cómo respondemos, en qué clase de relación construimos con quien piensa diferente. Muchas gracias por estar aquí y nos escuchamos pronto. Un abrazo.